Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos en la última sesión de la noche, en Enigmas en la Noche, donde Teresa Porqueras, webmaster de Hablemos de Misterio, nos va a hablar de un tema interesante como es cómo afrontar la muerte. Junto a ella va a estar su colaborador Fran Recio y van a presentarnos a una persona que se llama Ana María Gallardo. Esta entrevista la tienen preparada ellos a través de una grabación. Esta grabación de vídeo nos va a presentar ese tema. Tiene 17 segundos al principio de negro, no se preocupen ustedes, no pasa nada, no se pierde la señal, y al término de esta grabación enlatada ellos se comprometen a estar en directo y responder a las preguntas que ustedes tengan. Ahora sí, con gusto, pasamos a la grabación. Diez segundos. Hablemos de Misterio es una gran página web. Hola amigos, bienvenidos a Hablemos de Misterio. Hoy me gustaría que habláramos de un tema que nos toca a todos, que es el tema de la muerte. Yo muchas veces, como alguno de vosotros, me he preguntado qué pasará el día de mi muerte, qué pasará cuando mis seres queridos fallezcan. No sé cómo afrontaré ese momento y no sé qué ideas se me pasarán por la cabeza. Tampoco sé si existe algo en ese otro lado y me gustaría un poquito tocar todos estos temas. Aquí a mi lado tengo a Fran, que me acompaña hoy en este programa. Hola, Fran. Muy buenas. ¿Te has hecho alguna vez estas preguntas? Yo creo que nos las hacemos bastantes veces a lo largo de nuestra vida. ¿Y piensas que realmente cuando llegue tu momento de la muerte, sabrás realmente cómo actuar en ese momento? Pues depende cómo venga. Si va viniendo poco a poco, yo creo que la verdad que no lo sé. Pienso que nos podemos preparar, podemos incluso tener esas creencias en algo trascendental, pero realmente cuando llega ese momento, cuando te ves, si eres consciente de que llega tu final, pues bueno, supongo que el miedo o determinados pensamientos pasarán por nuestra cabeza. Yo creo que nos va a ayudar mucho a aclarar todas estas preguntas la invitada que tenemos en este programa. Ella es una persona muy especial, se llama Ana María Gallardo. Es psicoterapeuta, lleva más de 20 años ayudando a personas a afrontar el momento de la muerte, a enfermos terminales, a personas que han sufrido en sus carnes la pérdida de familiares. Y ella, aparte de estos 20 años de experiencia, es fundadora de un grupo de duelo aquí en la ciudad de Lérida y creo que nos va a aportar mucho sobre el tema que hoy vamos a plantearnos. Hola Ana María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por invitarme, por estar aquí. Creo que nos vas a hablar de un tema que para nosotros, para lo que es la sociedad, es un tema tabú. Es un tema que no se quiere tratar, es un tema que siempre intentamos que pase de largo y es un tema que tú lo habrás vivido profesionalmente. ¿Qué pasa? ¿Que esta sociedad no está preparada para hablar de la muerte? Yo creo que cuando estabas presentando el programa y decías que te estabas haciendo estas preguntas, que te las estás cuestionando ahora y aquí, y Fran estaba diciendo lo mismo. Sí, en verdad son preguntas que me hago. Yo diría que en verdad sois muy raros. Y sois muy diferentes a la mayoría, porque la mayoría de estas preguntas no se las hacen. Estas preguntas una persona se las hace en el momento que está pasando por un momento crucial o que está viviendo un momento de sufrimiento o de dolor. Porque si no es así, nuestra sociedad para nada, en ninguno de los momentos, nos invita a hacer, para nada nos ayuda a acercarnos a esta realidad tan íntima,
que es acercarnos a la muerte. La muerte en verdad es algo que no existe. Existe para el vecino, para el amigo, para la persona que está viviendo esa situación en su propia carne, pero no para mí, que soy la vecina de al lado y que cuando cierro la puerta de mi casa, ahí en mi casa no falta nadie. En verdad, yo siento que estas son unas preguntas que deberíamos estar haciendo, que sería, lo normal sería hacerlas no en una etapa de la vida, sino educarnos, es decir, que en nuestra educación hubiera esa pauta o esa necesidad de acercarnos a otra realidad mucho más próxima a nuestra esencia como seres divinos que somos, y que nos las estuviéramos haciendo desde niños. En verdad los niños ya se las hacen, no se hacen estas preguntas porque la madurez de su intelecto cognitivamente no lo tienen, pero ellos están mucho más cercanos a la muerte que nosotros, porque de hecho vienen son más plásticos y tienen muchas realidades más cercanas que nosotros los adultos. En la medida que vamos avanzando en años solamente, no en entendimiento, sino en años, ni en conocimiento, es como que vamos poniéndonos cada vez más unas gafas como más filtros. Cada vez nos es más difícil acercarnos a esta realidad interior, porque lo que hay fuera del filtro está hacia afuera, no hacia adentro. Una cosa de las que tenemos claro en esta vida es que nacemos y nos morimos, nos vamos a morir. Entonces, en las escuelas, en las universidades, nos explican mil y una materias, nos preparan para el día de mañana y parece que la asignatura de la muerte nadie la toca. En el momento que perdemos a un familiar, nadie te dice cómo tienes que afrontar esa pérdida. En el momento que tú te vas haciendo mayor y tienes una enfermedad, cómo afrontar tu propia muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la sociedad, por qué no nos prepara para la muerte? ¿Por qué cuando tenemos a un familiar decimos a nuestros propios hijos, no vengáis, que esto os puede afectar? Cuando ese familiar muere, decimos a nuestros hijos, no vengáis al cementerio, mejor que esto no lo veáis. ¿Qué pasa con esta sociedad? ¿Que no quiere ver lo que realmente hay? ¿Qué podemos hacer, Ana María? Yo creo que la sociedad somos todos, es decir, cada individuo, en verdad, como persona, tenemos la responsabilidad de acercarnos a ese entendimiento y a profundizar en la comprensión de quién soy. Pero para ello, por supuesto, tengo que darme cuenta de que si hago un acercamiento, tengo que tomar distancia. Si tomo distancia de quién soy respecto a la sociedad, lo que veo ahí es que soy una grabación. Hay un disco duro en mí que está grabado y que en la medida en que yo voy desligándome de esa sociedad, cada vez soy más rara, soy más diferente. Si desde que nacemos entramos en una programación y en esa programación me dicen cómo he de actuar en determinados aspectos, cómo tengo que moverme, cómo tengo que vestirme, cómo tengo que responder a la vida, se nos educa a nivel social para todo. Es decir, en ese disco duro tengo grabado cómo va a ser, cómo tiene que ser mi vida, con la sociedad. Una de las situaciones más devastadoras para un adolescente o para un niño o para una niña es ser diferente a los demás, porque quieren llevar los Nikes igual exactamente que su amigo o que su amiga en la escuela, porque el ser diferente va a hacer que se sienta rechazado o rechazada, y todos podemos explicar situaciones o experiencias que hemos vivido en esa etapa temprana en la escuela, donde el ser diferente o el tener en la familia algo o alguien diferente hace que tú te veas raro o rara. En ese sentido, uno de los aspectos cuando yo atiendo a niños o adolescentes, en su proceso de duelo, lo más difícil para ellos es que cuando van a la escuela, vuelven a su hábitat, a su instituto,
una de las dificultades más importantes es que siento que me están mirando porque les doy pena. Entonces, hay dos aspectos. ¿Qué es la sociedad y qué soy como individuo? Cuando estamos hablando de que como sociedad, ¿por qué nuestra sociedad está escondiendo la muerte? Estamos respondiendo a un grupo de individuos, a miles de individuos, pero la sociedad somos todos. Entonces, ¿qué hace? Es decir, ¿de dónde viene esa sociedad? ¿De dónde venimos? Para ver quién soy, tengo que ver mis ancestros. ¿De dónde vienen mis ancestros? Es decir, y si voy más para atrás y voy viendo, si yo me pudiera ver en una fila, pudiera ver detrás a mis ancestros, vería como dos filas con miles, millones de seres, de hombres y de mujeres, que cada uno de ellos ancestralmente han pasado de generación en generación y esto nos lo explica nuestro ADN ya, es decir, nuestra memoria nos está explicando que como seres humanos somos mucho más de lo que en verdad reconozco y reconozco de mí misma hoy. Entonces, como sociedad hoy estamos respondiendo a unos patrones aprendidos, reaprendidos, que nuestras moléculas las van reproduciendo una parte. Es decir, que nuestra sociedad nos ha inculcado que pensar en la muerte es negativo, con lo cual nos dice todo lo relacionado con la muerte, apartarlo de vuestra vida, ¿es eso? Todo lo relacionado con la muerte es sufrir, todo lo relacionado con la muerte es oscuro, todo lo relacionado con la muerte tiene que ver que como individuo te vas a hacer preguntas y puedes, como individuo que te haces preguntas, llegar a ser libre. Y un ser libre es un ser poderoso. Entonces, un ser poderoso en una estructura que intenta de controlar una sociedad no interesa para nada. ¿Estás de acuerdo con esto? Que todo lo que relaciona a la muerte en la sociedad es algo que lo dejamos atrás, no queremos relacionar ese sufrimiento que viene con la muerte. De hecho es como, claro, nos inculcan eso, que muerte igual a sufrimiento, muerte igual a oscuro, a negativo, lo cual para nada es así. Es como el miedo a ir a un cementerio. ¿Por qué tenemos miedo a ir a un cementerio si no hay absolutamente nada negativo en un cementerio, ¿no? ¿Por qué? Porque se relaciona el cementerio con la muerte y con lo oscuro a su vez, ¿no? Sin embargo, aquellos ancestros, ¿no?, que nos comentabas, en otras culturas y en otras partes del globo, pues es muy diferente, ¿no? Se celebran, incluso cuando se hacen estos ritos en honor de los fallecidos, se pasan los días en el cementerio, se les recuerda, se les llevan ofrendas, ¿no? Es una vivencia muchísimo más natural que la que tenemos hoy día. Totalmente de acuerdo. Con lo cual es un cliché, estamos de acuerdo que es un cliché aprendido. Un modelo, exacto, un modelamiento. Pero realmente ¿qué tendríamos que hacer? Asumir que algún día vamos a pasar por una enfermedad y que luego llegaremos al proceso de la muerte y tenemos que integrarlo en nuestra persona. Entonces, Ana María, si no integramos, si no nos acercamos a la verdad más profunda que está en mí, no puedo acercarme más allá de la muerte que de la vida, porque es lo mismo. Acercarme a la muerte es acercarme a la vida. En la medida que yo voy acercándome a la expresión de quién soy y voy respondiéndome a quién soy, me estoy respondiendo y estoy preparándome, de hecho, para morir, porque son las dos caras. Me gustaría preguntarte, vamos a ir a casos concretos para que la gente lo entienda mejor. Tú has ayudado a enfermos terminales en su proceso de muerte, ¿de acuerdo? ¿Qué se le dice a una persona que sabe que se va a morir en breve? ¿Cómo se la puede ayudar? ¿Qué le dices a una persona? Si nos cuentas tu experiencia. Bien, hay varias cosas importantes. Cuando yo empecé con el servicio de duelo, en verdad el servicio de duelo empezó no acompañando a los familiares, sino acompañando al final de la vida. Y esa fue mi primera experiencia. Recuerdo que la familia que vino a buscarme
la mujer, se estaba muriendo su esposo, tenía 43 años. Y sencillamente fue tan clara como, no sé dónde ir, sé que necesito ayuda, sé que lo mejor que he vivido con mi marido ya no voy a vivirlo más, pero lo último que yo puedo hacer por él es que él tenga una buena muerte. Y voy a procurar al máximo que sea así. Solamente te pido confidencialidad porque es un pueblo pequeño donde vivimos y sé que los familiares de mi marido no estarían de acuerdo en lo que yo estoy haciendo porque ellos querían que estuviera en el hospital. Y ella decidió llevarse a su marido a su casa. En ese momento ella estaba tomando una decisión por su marido, porque de hecho cuando estaba en casa, cuando yo fui a su casa la primera vez, él ya estaba con mucha morfina y apenas podía ser consciente, tenía como lapsos, espacios de semiconsciencia en el que veía y era consciente de mi presencia a su lado, y en otros momentos no. Estuvimos juntos como 5 o 6 meses y no es para mí, y voy a esa experiencia porque fue para mí la más importante. Por un lado, que la decisión no la tomó él, la decisión la tomó su esposa, y eso quiere decir cómo nos preparamos para la muerte. Es decir, si yo en la vida hoy soy consciente de que este puede ser mi último momento, la muerte va a ser una muerte consciente, porque así vivo, así moriré. Esta es la misma ley. Eso me hizo reflexionar y se lo comenté a ella. De hecho se lo dije, ella no está tomando la decisión, me dice, mira, sí, en verdad, y yo le he comentado que tú ibas a venir a casa y que me gustaría que compartieras su proceso de final de la vida. El tiempo que estuvimos juntos, con estos 6 meses, fue un tiempo de compartir no la muerte sino la vida. Y es todo aquello que era como fue un repasar paso a paso su vida, su infancia, sus padres, sus amigos, su matrimonio, todo aquello por lo que había vibrado en la vida, lo que había conseguido, lo que no había conseguido. Fue como ir cerrando etapas y de hecho fueron a momentos, como decía, como muy intermitentes, porque tenía mucho dolor y le ponían mucha morfina para atenuarle ese dolor, pero ha sido la mejor experiencia, una de las mejores experiencias de mi vida, porque... Pero ¿no encontrabas contradictorio que es una persona que se va a morir y que en el fondo no quiere morirse? Pero ahí estuvo su proceso. Es decir, la persona quizá quiera o no quiera morirse. Hay personas que sí quieren morirse porque el sufrimiento o el dolor es tan elevado que lo que desean es irse. En este caso, él estaba en la ambigüedad. Es decir, cuando el dolor era tan alto, por supuesto, por eso le ponían morfina, en ese momento él me decía: ya está bien, puedo irme ya, necesito irme, espero que Dios ya me deje ya partir, está durando mucho este proceso. Pero por otro lado, también me decía, ¿cómo es posible, qué bien que yo pueda estar haciendo esto? Es decir, que puedo estar repasando, podría estar muriendo, y de hecho estoy muriéndome, pero conscientemente estoy repasando, y quizá eso, ¿para qué me va a ayudar? ¿O en el proceso de mi vida, en qué me está ayudando? ¿Y cómo puedo yo ir cerrando? Y de hecho cerrar quiere decir qué aspectos de su vida no había concluido. Pues hizo una carta de perdón a un amigo porque en su juventud le había hecho una trastada y necesitó hacer eso, por ejemplo. Es decir, que pudo cerrar pequeñas cosas.
De hecho, él en ese momento no era, cuando yo le pregunté si él creía que esa vida iba a ser la última vida o qué significaba para él morir, me decía, tengo dudas, yo no sé si la reencarnación existe o no existe, pero también estoy pensando, me decía, si tú estás aquí también es por algo, porque yo en mi vida me he acercado a nada, más allá de mi vida cotidiana, que no había tenido un acercamiento. Y en ese proceso de tiempo lo ayudó, es decir, ayudó a irse con más paz, con más tranquilidad. O sea, al final esta persona con más sosiego. Se fue con paz. Sí. Se fue, cerró capítulos importantes. Cerró capítulos en los que él me dijo, con respecto a su amigo, ¿no? Por ejemplo, me dijo, yo no hubiera podido hacer esto. Y estoy cerrando el malentendido, con eso que yo me quedé, ese dolor que yo me quedé, bueno, o que él creía que estaba viviendo, lo cerró. Eso es importante. Pero también hay otras situaciones en las que no sucede así, para nada. Es decir, que los familiares no saben tampoco qué hacer o cómo acercarse a la persona que está al final de la vida o que está en un proceso de cáncer y que me piden que vaya, pero en verdad la persona me acoge, pero para nada quiere oír hablar de morirse ni quiere hablar de nada. Es un poco... lo que hago en ese momento solamente es como hacer de recipiente, como escuchar o atender toda la frustración o el dolor que esa persona está viviendo. Me gustaría hacerte una pregunta, y es que muchas veces cuando una persona está en un proceso terminal, los familiares que saben exactamente en qué punto está ese enfermo, saben que se va a morir, muchas veces la familia rehúsa comentarle nada al enfermo. Incluso muchas veces los médicos llegan a decir que no se mencione la palabra muerte aunque la persona esté en coma. Sí. Esto es así. ¿Debemos comentarle a una persona que se va a morir o debemos, por miedo a cómo puede aceptar esto, decirle que no pasa nada? Le llamamos de alguna manera, es uno de los procesos más habituales, la conspiración de silencio. Yo sé que tú sabes y tú sabes que yo sé, pero no nos decimos absolutamente nada. También a ello agregar que luego, una vez se ha producido la muerte para los familiares, cuando ha habido conspiración de silencio, es mucho más difícil la elaboración del proceso de duelo. Facilita y en mucho a los familiares que todo el proceso del acompañamiento al final de la vida haya podido ser una verbalización o un compartir, un despedirse. Es decir, ¿qué aporta? ¿Cuáles son los beneficios de poder acercarnos a acompañar al final de la vida con honestidad, con sinceridad, con un corazón abierto? Nos aporta primero que podemos manifestar probablemente todas aquellas emociones o sentimientos que no hemos elaborado probablemente nunca, pero que cuando vemos que se está terminando y nos queremos aferrar a eso, es como... me queda poco tiempo, tengo que decirte, porque si te vas tengo que decirte todo lo que tengo ahí pendiente por decirte. O sea que en realidad deberíamos decir Sí. al paciente lo que le está pasando de una manera sutil o con las palabras que nosotros encontremos, pero deberíamos decirlo para así de esta manera que él se prepare y nosotros también. Deberíamos decirlo siempre con unas indicaciones. Cuando la persona, es decir, no dar más información de la información que la persona quiera o pueda oír, y ir acercándonos en la medida que la persona, desde el espacio que la persona pueda sostener esa información. Es decir, no te vas a morir, sino tú sabes qué enfermedad tienes,
¿Y qué piensas sobre ella? ¿Qué sabes sobre ella? En verdad, el enfermo sabe mucho más de lo que nosotros pensamos que sabe. Porque a nivel interno, es decir, la enfermedad es la enfermedad del cuerpo físico. Pero hemos de tener en cuenta que el ser humano tenemos otros cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental, tenemos el cuerpo espiritual. En esencia, somos espíritus. Mi creencia personal es que no morimos, es decir, la muerte no existe. Existe la muerte del cuerpo físico como materia para renacer en otro espacio. Esta es mi creencia personal, y con lo cual no es una creencia que yo inculque a nadie. Es decir, nunca doy más información ni comparto más información que la persona que la persona quiera darme a mí primero y quiera compartir conmigo. Cuando yo tengo delante una persona que me dice, a mí me puedes hablar tranquilamente, yo ya sé que contigo puedo hablar de los ángeles, o contigo puedo hablar de las hadas, o contigo puedo hablar de querubines, o oye, ¿has leído el libro de Saint Germain? ¿O has leído? Es decir, yo siempre voy ni por detrás ni por delante, al lado. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona enferma lo que está enfermando es un cuerpo que va perdiendo esa masa, su parte corpórea se está enfermando, y por supuesto las demás energías están ahí acompañándole, pero sabe perfectamente que su cuerpo físico está enfermo, pero está ahí, sigue siendo una persona totalmente digna de ser respetada en todas sus dimensiones. Es decir, que si le negamos el derecho que tiene a saber su estado, le estamos no preparando a esa persona para que pueda despedirse, para que pueda acabar sí, bien, sí. ¿no? Entonces pregúntale, indaga. ¿Has vivido alguna experiencia con algún caso personal o conocido en Yo hay una experiencia, y de ahí sale una pregunta, que es cómo se deberían comportar los familiares en esos últimos momentos. Ya hablo en cuestión que la muerte puede llegar en minutos o como mucho en horas, ¿no? Porque bueno, yo a raíz de experiencias y a raíz de estar pues en hospitales y demás, he visto, bueno, más que ver, he escuchado, ¿no?, cuando fallece una persona, cómo los familiares pues montan un tremendo escándalo, o sea, empiezan todos a llorar, una desesperación terrible, ¿no? Y aquello que decimos que bueno, que el cerebro tarda un poquito más que el cuerpo en morir, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser la actitud de los familiares que están allí? Bueno, hay varias cosas. Una es la expresión de las emociones. Mira, yo también vivo y he vivido estas expresiones de... Recuerdo ahora a una mamá que se le murió su hija, y yo estaba ahí a su lado, y vino alguien, y no sé cómo, y le puso una pastilla hasta que el dedo le llegó a la garganta. Y le decía, es que estás haciendo un espectáculo, No, es decir, el mostrar el dolor es una expresión natural. Y si en verdad entendiéramos y nos preparáramos para la vida, estaríamos haciendo otro acompañamiento. Y otro acompañamiento quiere decir que cuando yo puedo comprender la realidad de quién soy en la vida y me estoy preparando para otra realidad, porque en mi creencia yo sé que lo que va a morir es mi cuerpo. Cuando yo estoy acompañando en espíritu, no estoy acompañando a un cuerpo o a una mente, estoy acompañando al espíritu que está ahí, que es magnífico y que en todas sus dimensiones continúa a ser un ser de luz. Otra cosa es lo que hacemos como humanos cuando no sabemos qué hacer. Y cuando no sabemos qué hacer, yo digo que lo mejor que podemos hacer es mostrar y acercarnos y estar ahí con amor, dando lo mejor de nosotros mismos. Pero ahí podrían surgir otras muchas preguntas. ¿Y qué es acompañar? ¿Y qué es amar? ¿Y qué es vivir? ¿Y qué es acercarme al otro? Son valores que yo antes debo de haber cultivado en mí misma, en mi vida.
porque cuando yo me acerco al otro, y por supuesto que sucede, con esa necesidad de agarrarme al vínculo, no te vayas, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué te vas? ¿No te puedes ir? O por qué no, o cuando se dirige toda esa energía contra los médicos o contra otras personas que han podido interferir en ese proceso, ¿no? No es fácil, no nos es fácil hoy acompañar a la muerte, porque no estamos viviendo la vida, estamos sobreviviendo la vida, con lo cual no podemos acompañar más allá de lo que estamos viviendo. La mayoría de los seres humanos estamos sobreviviendo en una sociedad que poco o más nos levantamos y nos vamos a dormir exactamente igual cada día, sin preguntarnos ni cuestionarnos muchas cosas más allá de... Estoy generalizando. Afortunadamente, cada vez más hay más personas que están moviéndose en otro espacio de conciencia, porque ya no les sirve el modelo que hemos tenido hasta ahora. Entonces, ¿cómo vamos lo que sí me gustaría en todo caso es cambiar quizá la pregunta, es decir, ¿cómo vamos quizá a poder acompañar? Pues me encantaría sentir que vamos a ser capaces de acompañar con amor, con dulzura, sintiendo que vamos a estar ahí hablándole a ese ser, a ese espíritu que está en ese ser humano todavía, en ese cuerpo, y que ya se está transformando y que ya se está elevando, y que lo estamos acompañando con nuestras oraciones, con nuestras plegarias, con nuestra energía para que su elevación sea hasta la Madre, hacia el Padre. Ojalá, esa para mí sería... Yo quiero morirme así. Yo me estoy preparando para morir así. Hoy mi máxima atención en mi vida es: oh Dios, permíteme que en cada día tenga el espacio suficiente, que me dé el espacio en mí misma, que vaya cogiendo mis espacios para conectarme con mi divinidad, con mi ser de luz, que pueda llegar al final de mis días sintiendo que a mis pies va a estar mi maestro, que en mi cabeza va a estar mis amigos, mis amigas, mis flores, las flores. Creo que la sociedad actual en la que vivimos no acompaña a tener este tipo de pensamientos. Sin embargo, hay una cuestión que me gustaría saber si tú estás de acuerdo o no. Yo, cuando partieron mis padres, ambos, los dos, pues bueno, el sufrimiento, el dolor queda. Yo no conocía de estas personas de duelo, yo no tuve esta suerte. Y entonces, pues bueno, cuando uno pues está en el sepelio, ¿no? Cuando acaba de fallecer, pues todo el mundo te arropa, todo el mundo te llama, pero luego al día siguiente, a los 2 días, todo el mundo se olvida. Sin embargo, tú el dolor sigue, ¿no? Lo sigues y se prolonga en el tiempo, ¿no? Entonces yo llegué a un momento ya al cabo de unos meses de pensar, digo, bueno, igual esto se está convirtiendo en un trastorno, en una enfermedad psicológica, ¿no? Entonces la baza que a mí se me ocurrió es llamar a un psicólogo, un amigo, y decirle, oye, mira, me está pasando esto, ¿no? Él me dijo textualmente, dice, mira, el aceptar la partida de un familiar es algo normal y tarda entre 1 año y medio, 2 años, en que tú lo aceptes. ¿Esto es así? Hay un proceso. Cuando hablamos de duelo, no hablamos... socialmente decimos, bueno, mujer, bueno, hombre, no te preocupes. Pasado un cierto tiempo, esto va a remitir. Ese dolor tan intenso que tú sientes va a pasar, ya lo verás. No te preocupes, tú haz como que nada ha pasado. E intenta de hacer tu vida lo más normal posible. Es decir, no ha pasado nada, porque es ley de vida, especialmente si son los padres. Si son personas mayores, que ya son duelos que socialmente ya tenemos como más tipificados y de alguna manera ya más invalidados también, como que ya son los padres o son personas mayores, el dolor ya son mayores, ya tocaba. Entonces, socialmente ya tenemos toda una serie de herramientas y escudos con los que salimos y decimos,
no te preocupes, esto va a pasar, pasa un tiempo, haz como que intenta de hacer cosas nuevas, tú sal, distráete, procura no hablar mucho de ello porque te va a hacer menos daño, si puedes, pues no vamos a hablar de ello y vamos a hacer, bueno, la vida sigue y todo va a seguir igual. En verdad no es así. Ni el tiempo cura nada. En verdad hay un dolor y hay un dolor muy profundo porque todo el sentido, todo el significado de lo que era esa persona para mí en mi vínculo se ha roto. Hay un vacío muy profundo para mí. Pero cada persona somos únicos y esto también nos lo demuestra nuestro ADN. Esto quiere decir que no hay dos procesos de duelo iguales. Hay personas que necesitan el asesoramiento, el acompañamiento y vienen a nuestra unidad de duelo y hay muchas personas, por supuesto, es que no podríamos no podríamos atenderlas y hay muchas personas que su proceso de duelo lo elaboran a nivel interior y punto, necesitan su tiempo y aquí se queda. Ahora bien, ¿qué es un proceso de duelo? ¿Un proceso de duelo es una enfermedad? No, es un aspecto de la vida natural por la que deberíamos estar preparándonos todos, en que en la medida en que nacemos y vamos perdiendo y nos vamos preparando en pequeñas pérdidas porque vamos a cambiar, cambiamos de colegio, cambiamos de casa, perdemos amigos, son como pequeñas pérdidas que ya nos están preparando para otras pérdidas. Es decir, que nuestro edificio interior, nuestro constructo psicológico, emocional, cognitivo, ya deberíamos estar preparándonos. ¿Qué sucede cuando un duelo es un duelo? Yo estoy perdiendo o pierdo a una persona o un ser querido en una etapa de mi vida en la que probablemente hay posibilidades o que en una etapa en la que ya hay otras áreas en las que quizá ya estoy como un poco tambaleándome. Si eso llega, porque un duelo habitualmente, la pérdida de un ser querido quiere decir que ese duelo me está destapando probablemente a menudo otras áreas de mi vida. Y es un proceso normal que cuando yo no doy respuesta a esas emociones, y eso quiere decir cuando en el entorno no estoy teniendo el soporte necesario que necesitaría, tanto a nivel familiar como a nivel de amigos, como a nivel comunitario, eso hace que me aísle y el aislamiento son indicativos. El aislamiento es uno de los indicadores que algo está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos en que hay unas necesidades que yo no encuentro respuesta en mi entorno? Bueno, pues acudo a un profesional y, por supuesto, está bien, para eso estamos, ¿no? Pero deberíamos prepararnos para la vida, prepararnos para la muerte, prepararnos para las pequeñas, para las grandes pérdidas. Cuando en un proceso de duelo se cronifica y deja de ser un proceso normal, es porque hay otras áreas de nuestra vida, de mi vida, que necesito como abrir y explorar. Afrontar la muerte de un familiar es la primera puerta que vemos las personas de lo que realmente es la muerte. Hasta que no se te muere un familiar muy cercano, hasta ese mismo momento no te das cuenta de que existe la muerte. Luego ya tocará aceptar tu propia muerte, ¿no? Entonces, a esas personas que ahora mismo nos están viendo, que han perdido algún familiar, a un padre, a una madre, ¿qué les podemos decir? ¿Es bueno llorar? ¿Es malo llorar? ¿Es bueno explicar lo que sienten, los sentimientos? Explícanos un poquito de consejos para esas personas que ahora mismo se les ha muerto un familiar, están destrozados. ¿Qué consejos les podemos dar desde aquí? Primero decirte que no hay recetas. No hay recetas en qué es lo que puede hacer. No hay un manual de instrucciones. Porque como seres, tú eres única, yo soy única, él es único. Es decir, es mirarme
¿Qué necesito en este momento? Si lo que necesito es poder compartir ese dolor, puedo hacer dos cosas. ¿Puedo compartirlo con alguien que esté a mi lado? ¿Hay alguien en mi vida, de mi familia, que pueda compartir conmigo mi dolor? ¿Puedo compartirlo a nivel de amistades? O quizá mis necesidades sean otras. Es decir, ¿qué caja de Pandora me está abriendo mi dolor? ¿A qué me está abriendo? ¿Qué dimensión de mí se está modificando? ¿Qué parte de mí se está preguntando, ¿y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué haré yo sin? ¿Y ahora cómo funcionaré yo en mi vida sin? Porque todo lo que se abre es cuando hay un dolor en mí, es qué parte de mí siente ese dolor. ¿Quién soy yo respecto a esa persona? ¿Qué significado, qué daba a mi vida? Cuando decía que un duelo nos abre a muchas áreas de nuestra vida, es si es mi compañero el que se ha muerto, si es mi marido, ¿qué sentido daba en mi vida? ¿Qué espacio, qué áreas llenaba? Y lo que me pregunto ahora es, ¿cómo voy a llenarlas a partir de ahora? ¿Qué es lo que cada uno en nuestra vida de estas personas nos han aportado y cómo yo voy a funcionar sin eso? Entonces, la pregunta es, ¿quién soy yo respecto a eso que yo acabo de perder? O sea, hay que analizarse a sí mismo. Hay que hacer un proceso de introspección para mirar qué necesidades tengo ahora, qué necesito como más de inmediato, porque si lo que yo estoy necesitando es que me están desahuciando, ¿de acuerdo? Probablemente yo no voy a atender mi dolor, porque me acaban de decir, y eso sucede, es una realidad, es decir, eso lo he vivido yo con una persona en el servicio de duelo, ¿eh? Es decir, Ana María, que hay que hacer un cambio de valores en nuestro ser y hay que volver a empezar a vivir, a saber vivir de otra manera sin esa persona, porque esa persona a lo mejor era nuestro amigo, nuestra madre. Claro, dependíamos mucho de esa persona, por eso lloramos, porque la echamos en falta. Tal vez ahora tenemos que aprender a vivir sin esa persona y tenemos que empezar a vivir con otros valores diferentes, otra vida diferente. Tenemos que empezar de nuevo. Esta sería una parte del duelo. Es decir, hacer el duelo es mirar esa parte. Las realidades, es decir, el sentido que tenía mi vivencia con él o con ella, qué parte llenaba de mi vida, qué parte daba respuesta a quién soy yo. Por ejemplo, o una madre cuando se le muere un hijo, deja de ser, sigue siendo madre, pero ese hijo no está. Entonces, sigue siendo madre para otros hijos en el caso que los tenga, pero si no los hay, ¿cómo suplo yo? ¿Cómo vive esa madre, esa parte de madre que ya no es? Pero esa es una parte del duelo que hay que elaborar. Mi realidad y mi sentido del dolor. Pero la parte más profunda es quién soy yo y cómo voy a transformar ese dolor en el sentido de mi vida. Cuando yo termine ese camino de duelo, cuando yo pueda mirar ese dolor y verme a mí misma como en esa ausencia de lo que ya no tengo y que nunca me ha pertenecido, pero que cognitivamente siempre he sentido que eso formaba parte de mí, mi marido, mi hija, mi casa, todo aprendemos o integramos a todo lo que tenemos en nuestra vida como parte nuestra, sea físico o sea material. Forma parte de nuestra grabación. Esto está en nuestro disco duro. Es decir, es mi marido, es mi hija, es mi esposo, es mi amiga, y todos tenemos que responder en base a esos vínculos de una determinada manera, porque hay unos patrones ya establecidos. Hay un proceso más profundo, y es cuando yo termine ese proceso de duelo y haya elaborado mi dolor, ¿quién seré yo?
nunca volvemos a ser los que éramos. Somos alguien totalmente diferentes. Hay un antes y hay un después. De la misma forma que hoy no somos los niños o las niñas, somos eso agregada a toda nuestra experiencia, que es de nuestra vida, de los años que tenemos en experiencia. Pero cuando ocurre un proceso de pérdida, todo es importante y será importante en función de lo que significa para mí. Hay un nuevo reconstruirse, y ese nuevo reconstruirse es, todavía no sé en quién me estoy convirtiendo, pero sí sé que yo nunca volveré a ser la que era. Me estoy convirtiendo en alguien nuevo. Es decir, al final, que tenemos que coger ese dolor, reconvertirlo, mirarlo y darle en ese dolor un nuevo sentido a la vida. ¿Quieres decir esto? Sí. Y eso no es nada fácil. Eso es como hacer, tenemos aquí la frase muy bien hecha, pero ¿cómo hacemos todo eso, no? Supongo que el llorar, el ser humano cuando sufre dolor, lo primero que hace es llorar. Supongo que llorar es uno de los mecanismos que tiene el ser humano para encontrarse mucho mejor, para sacar toda esa energía que la tiene acumulada. ¿Es bueno llorar o reprimirse es...? Llorar, patalear, enfadarse, chillar, gritar, vociferar, son emociones que socialmente nos las han coartado de una forma totalmente y tajantemente. Justo por eso, ¿no? Porque por modelarnos en una sociedad donde somos niños buenos, niñas buenas, somos niños bien educados y niñas muy bien educadas, pero por dentro explotamos. Somos niñas y niños muy bien educados, con unas formas muy bien expuestas a nivel externo, pero en verdad por dentro estamos que... Entonces, las emociones naturales son importantes que prevalezcan y que surjan, por supuesto que es bueno si llorar. las personas tienen ganas de llorar, que lloren. Por supuesto. Independientemente de si hay otra persona o no. Por supuesto. Es un proceso natural. Mira, habitualmente dicen, hay muchas madres que dicen que tienen una expresión que es: cuando salgo de casa ya salgo llorada. Es una expresión que tienen muchas personas. Porque no queremos que la gente nos vea sufrir, nos vea llorar. Exactamente. Entonces, ¿por qué no preguntarnos qué dificultades tenemos para contener el llanto o para acompañar en el llanto? Si no lloramos, reprimimos nuestros sentimientos. ¿Es eso? Por supuesto. Pero cuando yo reprimo un sentimiento, quiere decir que no estoy convencida que al lado yo voy a tener voy a tener a alguien que va a poder sostener eso. Porque cuando yo me doy permiso, cuando yo puedo darme permiso para expresar lo que estoy sintiendo, da igual donde esté. Puedo estar en casa o puedo estar en la calle o puedo estar... sencillamente lo que hago es decir, mira, pues tengo ganas de llorar, o ahora estoy sintiendo que de lo que estamos hablando me está afectando, me da pena. Y luego en esta sociedad parece que está bien visto que la mujer llore y el hombre, por Dios, no puede llorar. Sería un signo de debilidad. Bien. En cuanto al duelo, estaríamos hablando de duelo y el género. No vivimos el duelo, no se vive habitualmente el duelo igual los hombres que las mujeres. Y es así, alguna vez lo hemos compartido. Socialmente es como que afortunadamente como mujeres se nos ha dado permiso para abrirnos al mundo a través de nuestras emociones, y somos mujeres y lloramos y no pasa nada, porque en nuestro cliché ya tenemos nuestra etiqueta de que somos sensibles y que con lo cual está bien, somos mujeres.
pero en cambio a los hombres no es así, y venimos de una historia que explica el porqué de ese comportamiento. Entonces, cuando un hombre llora, le es mucho más difícil de poder mostrarlo públicamente, porque es como una especie de sentimiento de debilidad para muchos hombres. Hay muchos hombres que también lloran, afortunadamente. Bueno, aquí tenemos uno. Fran, ¿qué opinas? Bueno, yo a veces lloro cuando me entra algo en un ojo, pero poca cosa más. No, es cierto, pero yo creo que afortunadamente exteriorizamos los sentimientos cada vez más. Sin embargo, hablando de sentimientos, porque es un tema... A ver, por ley de vida entendemos que las personas, cosa que nuestros padres se van primero, luego se van los hijos, luego nuestros hijos, o sea, es una cadena, es un proceso, ¿no? El duelo, pues entiendo que es de una manera, ya sé que no existen recetas exactas, pero, o sea, es un duelo cuando tú pierdes a tus padres que por edad, bueno, pues quieras o no, tú ya lo has ido asimilando a lo largo de los años, pero claro, ¿qué sucede en ese duelo de una madre que pierde a un hijo con 13, 14 años? Yo no sé de qué manera se le puede ayudar, yo no me lo puedo ni imaginar. En verdad, en la historia clínica se dice, en la literatura clínica se dice que el dolor más profundo de un ser humano es la muerte de un hijo y la muerte de la pareja. Están tipificados como los procesos de nivel de sufrimiento, de estrés más elevados que puede vivir un ser humano. Mira, en mi experiencia, en verdad tengo que deciros que son las vivencias más profundas, las lecciones de vida más increíbles que yo he vivido y vivo. Porque es lo que veo en esas personas, es la fuerza permanente de vivir cada día, a cada minuto, cuando la vida se les ha quedado reducida a la mínima expresión de vivir, porque en verdad no tienen ninguna ganas de vivir. Y hay muchas personas que terminan viviendo, muriendo en vida. Viviendo por inercia. Morir en vida quiere decir que dejan de lado totalmente todo lo que era la vida que habían tenido hasta entonces, es decir, su vida social, su vida familiar. Inclusive esto quiere decir dejar de cocinar incluso lo que le gustaba a su hijo. Esos canalones que tanto le gustaban, ya no los he vuelto a hacer más, porque para mí es tan difícil volver a hacerlos. Cada vez que yo hago estos canalones es que él no está. Hay procesos, podría explicar tantas y tantas experiencias en ello, desde padres, madres que han hecho como un proceso de transformación tan increíble en su propia vida, de transformarse a sí mismos y decir, terminar el camino de duelo y decir, mira, Fran nos enseñó que gracias a él hemos aprendido que su actitud en la vida y su aprendizaje en la vida fue, bueno, es decir, ¿qué hacen? Rescatar todo lo bueno, las minucias más minucias, viven rescatando todo lo de bueno que vivieron, los años que vivieron con ese hijo, con esa hija, o con ese marido, o con esa esposa, ¿no? Es a partir de rescatar todo eso, de las cenizas, cuando vuelven a emprender y a reconstruirse a sí mismos como nuevas personas. De hecho, son nuevas personas. Se convierten en nuevos seres mucho más bondadosos, caritativos, y a nivel personal y humano, personas increíbles, que a nivel social eso también repercute, porque son personas, muchas de ellas que yo conozco, pues bueno, se han dedicado a partir de ese momento a hacer tareas más sociales, a tareas humanitarias. Es decir, ha habido un vuelco totalmente de quién eran, bueno, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Han transformado sus vidas.
Pero ahí eso es un tema también muy largo y muy profundo, porque cuando hablamos de padres hablamos de padre y hablamos de madre. Y el padre hace un duelo, la madre hace un duelo, a veces no lo hacen por igual, a veces se separan, a veces se unen. Es decir, que es el proceso. ¿Y cómo acompañar? Yo acompaño acogiendo todo, es decir, acogiendo todo lo que cada día van llevando, momento a momento. Semana a semana hay un camino muy lento, muy despacio, y hago como de vasija. Pongo mi corazón ahí y voy sencillamente dejando que todo vaya vaciándose en esa vasija. Y ahí cabe todo. Caen lágrimas, rabia, dolor, impotencia, un sufrimiento que no puedo ponerle palabras porque no hay palabras. Es una expresión tan única de cada persona y de cada uno conmigo, y eso está en mi corazón. Pero eso, para mí, ese es el acompañamiento hasta un cierto momento. Es decir, hay una serie de etapas, y esta es la etapa más inicial, que es estar aquí. Y esto está siempre, pero luego, a partir de una cierta etapa, que puede ser entre los 6 meses y un año, cuando ya puede empezar a haber ya un poco más de espacio a nivel cognitivo, como para empezar a pensar, porque hay un proceso como que dejo de pensar, la mente ya no puede, me dicen, es que ya no soy ni capaz de poder pensar. De la mente. Bueno, son mecanismos de defensa constructivos que nuestro mecanismo hace para frenar todo el dolor, porque el impacto es tal que no puedo. Entonces, poco a poco el proceso es ir integrando, ¿no? Cuando un edificio se ha caído, en función de las herramientas que cada persona tenga, es decir, si para reconstruir de nuevo ese edificio yo tengo una excavadora, tengo una pala, tengo un pico y tengo no sé qué más, pero tengo, no sé, en fin. Es decir, en función de las herramientas que yo sepa utilizar, ese edificio quizá podré reconstruirlo de nuevo mejor o necesitaré más tiempo. Si yo sé utilizar una excavadora, probablemente iré más rápido que con una pala y una carretilla. Pero si yo no sé utilizar una excavadora y no hay nadie ahí disponible para mí, pues empezaré con una pala y una carretilla. Y esto es lo que sucede en estos procesos. Cada persona ponemos en marcha nuestros mecanismos, los que hemos reaprendido en mi propia historia, para sobrevivir. Sin olvidar que el ser humano, el instinto más primario que tenemos es salir a la vida. Queremos constantemente vivir, pero a la vez, cuando nacemos, si no tuviéramos ahí la mamá que nos da de comer, nos morimos. Es decir, que somos totalmente dependientes, y a la vez que dependientes, cuando nacemos, vamos estructurándonos de tal manera que nos vamos haciendo más competentes en acercarme a la vida, a ese instinto natural que está en mi espíritu, para manifestarme en la vida, porque venimos a la vida en un cumplimiento de una voluntad divina, guste o disguste. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de ser. Es decir, que por esa energía divina que yo soy, desde que nazco como ser totalmente dependiente, y en la medida que me voy desestructurando a lo largo de mis procesos o de vivencias de vida, en mí se van haciendo y estructurando a la vez más herramientas para salir a la vida. Ana María, te quería preguntar, en el momento del fallecimiento de un familiar cercano, ya sea, como comentas, un hijo o una pareja, se produce un cambio radical en la persona, entra en una profunda depresión, una profunda tristeza, y entonces ¿qué pasa? Que la sociedad continúa y aparecen fechas muy destacadas, como las próximas Navidades, aparece el aniversario de esa persona. Entonces,
cómo afrontar una pérdida con una festividad tan importante como la Navidad, porque estas personas realmente no tienen ganas de celebrar nada, no tienen ganas de reír, no tienen ganas de nada. Entonces, ¿qué han de hacer? ¿Ignorar esas fechas? ¿Qué les podríamos decir? Propuestas. La primera es que las personas que configuran la familia se reúnen. Y en ese reunir, ¿no? Es decir, en mi familia, ¿quién hay que sea significativo para mí y que significaba y que era significativo para la persona que ausente? Y ahí están los mayores, los niños, los amigos y absolutamente todas las personas que yo quiera hacer presentes en ese espacio. Tenemos dos opciones: o hacer que no pasa nada y nos vamos de viaje. Hay personas que deciden cerrar esa etapa de su vida, y de alguna forma familias que en el pasado podían ser como muy clásicas en su manera de celebrar estas fechas, deciden irse de vacaciones y se van de vacaciones a Hawái. Esa es una opción. Otras familias deciden quedarse en casa y no hacer nada. Otras familias deciden quedarse en casa, pero quizá si era uno de los hijos y los hijos iban a la casa, pues hacen como intercambios de casas. Es decir, cada familia va a buscar las maneras mejores en función de cómo ha sido tratada emocionalmente esa familia. Es decir, si mi familia ha sido una familia abierta, donde las emociones ha habido espacio para compartir a nivel emocional, esa familia se acercará a esas festividades abriéndose al diálogo. Y eso es compartir qué vamos a hacer, qué podemos hacer, y vamos a decidirlo todos juntos. El problema está cuando son familias donde emocionalmente no hay espacio para abrirse a ese dolor, donde hablar de los sentimientos desborda y donde decir que quizá a mí me gustaría celebrar es casi pecado. Yo te podría decir lo que nosotros hicimos, porque claro, además murió muy cerquita de las Navidades, ¿no? Y nosotros pues teníamos la costumbre, ¿no?, nuestra de irnos a comer un día afuera, ¿no? Era una fecha y nos íbamos, ¿no? Y claro, sí que lo hablamos, ¿no? Lo hablamos mi hermano, bueno, éramos poquitos en la familia, lo hablamos y decidimos pues que íbamos a hacer lo mismo. Fuimos a comer fuera, vale, ella no está, el dolor lo sigues llevando porque eso no se va de un día para otro. Pero bueno, también siempre te queda eso, ¿no?, de que, vale, no está, pero sigue estando, porque tú la sigues recordando de alguna manera. Entonces nosotros decidimos, y te digo la verdad, a mí me fue muy bien, y nos fue a todos muy bien, ¿no? Y de hecho, pues sí que es verdad que luego llega el cumpleaños, ¿no? Pues me acuerdo que el primer año incluso, pues compramos aquel vino que comprábamos pues en la festividad normal, o sea, intentamos. No es igual, porque no es igual, somos humanos y ese dolor te afecta, evidentemente, pero nosotros lo fuimos haciendo y la verdad es que nos fue muy bien. Pero supongo que es lo que dices, no hay manuales. Pero has venido al servicio de duelo, que no, pero no. Eso es lo que decimos. Es decir, lo que yo invito siempre es a que las familias, las personas se encuentren, decidan mutuamente, tener en cuenta a los niños, qué quieren, y que ellos opinen también, porque se les ha terminado el pesebre, se ha terminado el Belén, se ha terminado el árbol de Navidad. Para ellos la vida, ellos también tienen derecho a opinar, entonces es importante tenerlos también presentes. Lo que va a ayudar es, vamos a hacer lo que decidimos entre todos y vamos a ver y vamos a compartir de qué manera podemos hacer que ella esté presente en nuestra vida. Recuerdo en este sentido una de las cosas que hicisteis una Navidad, que todo el mundo tenía que llevar una vela, ¿no? Bueno, un pequeño tiesto que cada uno pintaba a su manera, coloreándolo del color que ellos querían, poniendo el mensaje que ellos querían, y en ese pequeño tiesto
se colocaba una vela y esa vela se ponía en Navidad y representaba a la persona que nos había dejado, ¿no? Esto lo propusisteis en una tarea de duelo a todas las personas para que esa Navidad, pues esa vela representara al difunto. Teniendo en cuenta que previamente ya había habido un acercamiento a es decir, energéticamente ya habíamos estado trabajando, porque el hecho de coger, pintar, haber pasado esa tarde ahí con las pinturas, recordando, ¿para quién tú estás haciendo? ¿Para quién tú estás pintando? Para tu ser querido. Es decir, que ya estamos haciendo una preparación. Todo, como más preparados estamos, daros cuenta que en verdad cuando la muerte nos rompe el constructo de vida de aquello que yo pensaba que era seguro, que en mi vida no iba a pasar, que ya sé que pasará. Es decir, que nos rompe algo, un esquema. Entonces, cuanto mejor estoy preparada, más fácil es. Entonces, para las festividades, para los aniversarios, para todas aquellas fechas que son importantes para nosotros, es importante prepararse antes, con tiempo de antelación. Es decir, vamos a prepararnos. Para el mes que viene va a ser su aniversario, su santo, o van a ser las Navidades. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a preparar esto, vamos a preparar lo que tú estás diciendo. Esta es una de las cosas que hemos hecho, pero, por ejemplo, yo estoy pensando en otras. Hubo una chica que decidió pedir a su familia que el día de Navidad cada uno anotara, pues trajera por escrito a la comida de Navidad una vivencia personal que cada uno había vivido con la persona fallecida. Y cuando terminaron de comer, como era costumbre en ellos hacer la charla o sentarse, hacer el café, ese espacio se lo dedicaron, por supuesto, aparte del brindis, ¿no? Y aparte de la vela, pero le dedicaron la tarde. Cada uno llevaba escrito una vivencia personal, salieron ahí cosas, parece ser, según me explicaba luego, que muchos no sabían, eran aspectos de la vivencia, de la relación muy íntimos. Es decir, lo que hicieron era hacer brillar la parte bonita, la parte de cada uno que se llevaba, ¿no? Y pasaron la tarde hablando, pues, y cada uno leyó su carta. Porque a veces ocurre que se te muere un familiar y parece que esa tristeza la llevas en silencio. Sin en cambio, si esa tristeza la compartes con otro familiar, por ejemplo el padre lo comparte con la hija y hablan de la madre fallecida, parece que ese dolor se lleva de otra manera, ¿no? O sea, simplemente el hecho de hablar de la madre, de ponerte a hablar los dos, que parece que es una cosa que en la sociedad pues cuesta, ¿no? Abrir tus sentimientos. ¿Crees que es recomendable que un padre hable con su hija de la madre fallecida, por ejemplo? Dicen que las penas compartidas pesan menos, ¿no? Por supuesto que sí. Es decir, en verdad, en todos los ámbitos de nuestra vida y en todos los momentos, o al menos para mí es así, ¿no? Yo sí tengo un malestar a lo que le he podido poner la palabra y le doy la expresión. Eso pesa menos. Eso ya tiene menos. Es decir, toda la intensidad que yo estoy poniendo hacia adentro, es decir, que toda esa fuerza que yo estoy haciendo hacia adentro para cerrar, en la medida que estoy dejándola ir, me estoy descargando de ella. Con lo cual sería el bueno diálogo, explicar nuestros sentimientos, explicar cómo te encuentras, sí. Incluso hablar de la persona que no está con nosotros. Por supuesto que sí, es básico. Es que yo siento que ya es de lo mínimo que podemos hacer, o que yo sugiero, pero en todos los ámbitos, ya no en el duelo, en la vida, en todo. Porque nos estamos preparando para ello. Cuanto mejor yo sepa comunicarme conmigo misma, mejor puedo comunicarme contigo. Pero el poner palabra al dolor es dejar ir, soltar. Una de las técnicas que utilizáis vosotros en los grupos de duelo es decirle a todos los integrantes
que se compren un cuaderno Sí. que llamáis el diario de duelo, en el que la persona, cada vez que tiene una crisis de tristeza, debe escribir todo lo que le pasa por la mente. O que no tenga ninguna crisis, sino como lo que estamos haciendo es, de alguna forma, integrar lo que tenemos cognitivamente. Buena parte de nuestra energía siempre está puesta en la materia, en la masa de nuestra mente. La mente es la que capta constantemente a través de todos los sentidos, está captando toda la información externa. Antes que llega, es decir, para que la interioricemos, antes nuestra energía constantemente está orientada hacia afuera. Esta es nuestra educación. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que tocamos es lo que existe. Lo que no toco, no veo, no siento, eso no existe, está dentro. Con lo cual, esa es la primera energía que ponemos. Es decir, que en la escritura, por ejemplo, cuando hacemos nuestro diario de duelo, estamos tristes y aconsejamos a la gente que cojan una cuartilla y empiecen a escribir sus sentimientos, en ese momento en que se plasma en el papel, plasmas lo que realmente eres. ¿Me quieres decir que normalmente con la sociedad está nuestra parte cerebral, pero en el momento que escribimos dejamos abierto todo nuestro corazón y nuestro verdadero yo? Al menos estamos bajando un poco más a ese nivel de profundidad. Dejamos lo que estamos elaborando con la escritura, trabajamos con dos mecanismos, el cognitivo y el emocional. Con lo cual, quiere decir que vamos bajando a otra dimensión, y eso nos ayuda a integrar. La escritura automática a nivel terapéutico es una herramienta fabulosa. O sea, desde aquí les podemos recomendar que cuando haya alguien que esté mal, que esté pensando en un familiar, que se ponga a escribir. Sí, sí. Y a partir de ahí, lo importante es que esa escritura tiene que también tener unos indicadores. Es decir, si yo voy a plasmar en ese papel y voy a dejar en esa escritura automática verdaderamente todo mi sentir, si yo me siento segura. Si no es así y siento que alguien puede leer eso, no va a surgir. Entonces es importante que esa escritura, cuando yo termine o bien me lo guarde y sepa que va a estar en un lugar donde nadie me lo va a tocar, o también puedo quemarlo, y el hecho de quemarlo también ya estoy purificando. Es decir, que es otra manera de dejar ir, de soltar. Fran, a ti te encanta escribir. ¿Sientes que la escritura es como una canalización para tus sentimientos? Pues yo creo lo que venimos diciendo, ¿no? Que no hay una regla definida. Yo opté incluso por guardar el libro de duelo donde todo el mundo firmaba y me parece que no lo he vuelto a abrir nunca más. Mis recuerdos pues los llevaba yo, los analizaba yo. La verdad me ha ido bastante bien, considero. Pero sí que te quería preguntar, es un tema que me ha surgido mientras estábamos hablando, y es un conflicto que tuve muy muy grande, que tuvimos en el momento del fallecimiento de mi madre, y que a día de hoy todavía no sé si hice bien. Y es el hecho de que, claro, mi madre murió de un derrame cerebral. Entonces, cuando ya no había actividad cerebral ninguna, dieron la muerte clínica, pero el cuerpo seguía viviendo, evidentemente. Entonces pasaron a pedirnos los órganos. Resulta que ella en vida había manifestado que no quería. O sea, que le daba muchísimo miedo, pues por ejemplo, que le sacasen, era muy antigua, le sacasen un riñón, le daba muchísimo miedo. Mi hermano decía pues que sí, que era bueno porque podíamos salvar otras vidas, y entramos en un conflicto entre lo que ella deseaba y lo que nosotros creemos que era justo. Optamos por no donarlos. Pero yo a día de hoy no sé si hice bien o hice mal. Mira, yo he vivido otras experiencias en este sentido también, y no es fácil tomar una decisión. Especialmente, inclusive padres que se les muere el hijo de un accidente de tránsito y que les piden los órganos de su hijo, porque es que es un chico joven y sus órganos pueden servir para otras personas. En el caso que tú estás nombrando, tu caso personal, yo diría que
cuando hay una manifestación, en mi forma de sentirlo, cuando ya ha habido previamente de una manera tan clara una manifestación como la que dijo tu madre, no, yo no quiero dar mis órganos, yo creo que está en todo su derecho de ser, es su respeto. Es decir, ella manifestó eso y ella manifestó que le daba muchísimo miedo, ¿no? Bueno, pues es su respeto, ¿no? Si ella lo sentía así. Yo opté por ahí, ¿no? Incluso reconozco que la mujer que pasó pidiéndonos los órganos no insistió demasiado, supongo que tampoco era plan de hacerlo, pero claro, yo en ese momento entraba en conflicto en que, bueno, en realidad solo nos pidieron el hígado y poca cosa más. Pero claro, entré en el conflicto de que, bueno, es que una vida se podía salvar, ¿no? De algo que, bueno, que al fin y al cabo es el envoltorio nuestro, ¿no? Sí. Pero siempre, pues eso de respetar las voluntades, ¿no? Entiendo de todas formas que éticamente es como bastante difícil tomar una decisión, ¿eh? Yo a nivel personal no lo he tenido que hacer, es decir, que sí que he acompañado a que he estado al lado, pero yo no he tomado esta decisión y siento que no ha de ser nada fácil. Y inclusive lo que sí puedo contaros es que, por ejemplo, después en el tiempo, padres que tomaron la decisión de en ese momento de dar los órganos, para ellos, después en el tiempo, les ha ayudado enormemente en su vida, en el sentido de sentir: la vida de mi hijo, la vida de mi hija no ha sido en vano. Ha podido ayudar a otras personas. En ese sentido, sí que, a pesar de que en el momento fue difícil tomar la decisión, y también qué hacemos, cómo lo hacemos, es nuestra hija, es nuestro hijo, o es mi marido, o es mi madre, es decir, no puedo imaginarme o inclusive entrar en sueños, ¿no? Me recuerdo que había una persona que me decía: es que estoy soñando y tengo unos sueños macabros que la abren y veo sangre. Es decir, que consecuentemente el tomar esta decisión no es una decisión tan fácil ni tan a la ligera de o sí o no, que la debes de tomar en un momento dado en que no tienes el espacio ni el tiempo para decir voy a pensármelo, que es o sí, y que el tomar esa decisión luego tiene unas consecuencias a nivel psicológico y emocional para la persona. Y en mi experiencia eso es lo que yo he vivido, y luego es una experiencia para la cual yo no estaba en absoluto preparado. Y luego también, si me lo permites, Teresa, hay otro tema, es más terrenal, pero también me vi, ¿no? O sea, creo que me he visto con todos los casos raros o extraños o poco habituales, ¿no? Mis padres fallecieron con 6 meses de diferencia, entonces no se pudieron enterrar en el mismo nicho, se tuvo que coger uno de alquiler y tal. Pero pasado un tiempo, había el traslado de un cadáver, al mismo otro nicho. ¿Es recomendable que la persona vaya y vea ese traslado? Porque a mí me aseguraron que no. O sea, el enterrador incluso dice, no, porque es terrible. Pues muy traumático. Yo opté por ir. Y yo fui. Y para mí fue una experiencia maravillosa. O sea, ver los restos de mi madre, incluso lo toqué, o sea, no me causó para mí fue algo sensacional, ¿no? Por eso te dicen unas cosas y es tan difícil tomar esas decisiones que a veces dices, bueno, ¿qué haces o qué no haces, no? ¿Y qué sentiste, perdona, cuando tocaste esos restos, no? A ver, para mí eran restos sagrados, eran los restos, y además es que debido a la medicación los cuerpos pues casi se momifican, o sea, el cuerpo sale entero. Sí, y con el pelo más largo, sí, inclusive. Y se puso, o sea, y además lo ves, que es esto. Sí. Te quería comentar en ese sentido, han pasado muchas personas por tu grupo de duelo, te han explicado muchas situaciones. Entonces nos gustaría que nos explicaras, porque muchas personas que están pasando por una experiencia tan terrible como perder a un familiar, tienen la sensación de que ese familiar está con ellos. Muchas veces tienen sueños en la que el difunto se comunica con ellos o incluso pueden llegar a verlo en casa y realmente dicen que es una experiencia fascinante. ¿Nos puedes comentar algún caso de alguna persona que haya tomado contacto con su ser difunto? De una manera u otra,
la mayoría. Unos lo expresan de una manera, otros lo expresarán de otra, pero la mayoría. Antes quería responder a lo que ha dicho, al tema de Frank, que has comentado, el tema del cementerio, si ir o no al traslado. Yo, todas las veces que he asistido y que me han invitado he ido, y por supuesto que para mí ha sido un acompañar, porque eso es sagrado. Pero es que yo ya sé que volveremos a vernos. Entonces a mí no me produce ningún dolor. Si yo sé que estoy de paso aquí, que les digo, bueno, hasta luego, nos vemos pronto. Pero hay personas que poder ver o vivir ese momento dicen, hoy no, de ninguna de las maneras, yo no quiero vivir ese trance, o no quiero ni imaginarme cómo es ver eso. Y también es una decisión muy personal, ¿no? Pero hay familias que en ese momento hacen otra conmemoración de acompañar, y me parece francamente precioso ese acto de estar ahí, de acompañar al traslado, ¿no? Me vuelvo, Teresa, a lo que decías. La mayoría de personas viven esas sensaciones. O sentir que a su lado tienen a su marido, que les coge la mano, que notan que en ese espacio han estado, que alargan la mano y que les coge la mano, que les hablan, que les susurran, que les abren una puerta y que juraría que esa puerta no estaba abierta y que esa puerta me la ha abierto, o que los acompañan a lo largo de su vida, en su día a día, que está en mí. Hay un tema, es un tema peliagudo el hablar de este tema, porque antes deberíamos estar explorando a nivel muy interno cómo vivo yo la vida y qué creencias tengo yo respecto a la muerte. Porque si no, si la persona se queda, en la fantasía, esto es una fantasía que está a nivel cognitivo o no. Es decir, ¿dónde empieza la realidad y cuándo empieza una fantasía? La realidad es muy profunda. Es decir, a mí cuando ahora estaba sintiendo a esta señora, ¿no?, que me decía, es que yo le cogía la mano, estaba a mi lado, estaba en mi cama, estaba a su lado, me cogía la mano como siempre me la había cogido. Yo no dudaba para nada en ningún momento. Ahora bien, eso en un periodo de tiempo está bien. Vamos a ver cómo eso se va desenvolviendo en su vida. Si esta persona es una persona que su creencia personal es que cuando que la muerte es finita y que con la muerte se termina todo, yo ahí voy a poner una atención y voy a mirar, bueno, voy a ver hacia dónde va esa experiencia, porque no dudo en ningún momento que esa experiencia sea verdad, ¿eh? Yo sé que es verdad, yo he tenido esas experiencias. Entonces, para nada dudo que no sea cierto. Pero si esa experiencia en el tiempo se van repitiendo, esta y muchas otras más experiencias se van repitiendo en el tiempo, y en el proceso de compartir con esa persona vamos explorando sus creencias respecto a la vida y respecto a la muerte, y me habla y me dice que ella es una persona, o que él es una persona que cree en la reencarnación, que su vida por aquí tiene un proceso, que aquí es una etapa, que ella ha venido aquí en esta vida en cumplimiento de hacer una etapa de evolución. Yo voy en su proceso, si esas situaciones, esas experiencias se van siguiendo, yo me las voy a mirar de otra manera. Y de otra manera no quiere decir que no me las crea más o menos, sino que lo que estoy viendo, es decir, lo que estoy mirando siempre es al ser como ser único. Es decir, en un grupo de duelo pueden haber, y de hecho hay, 8 personas,
pero para mí siempre es la persona única e individual. Y cómo ha construido y construye su vida, cómo se ha construido en esta etapa, en este momento de su vida en la Tierra, cómo ha construido, cómo ha sido su infancia, cómo ha sido su adolescencia, cómo ha sido su juventud, cómo se ha construido, cómo ser adulto, qué mecanismos ha utilizado, porque todo eso para mí es una caja que voy, un edificio que voy desengranando para ver cómo se está construyendo, cómo me está explicando cómo es como espíritu. Porque yo no veo los huesos, la carne, el color del pelo, veo un espíritu que vibra. ¿Qué vibración hay ahí? ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué ha venido a hacer en cumplimiento de qué está en la tierra? Y cómo el proceso de duelo, cómo el proceso de pérdida o de muerte, cómo la pérdida de esa persona la está transformando en su proceso evolutivo para volver a casa. Porque esto es una espiral. Es una espiral que volvemos y volvemos y volvemos y volvemos. Y muchas veces se dice que si piensas en tu persona fallecida, la notas contigo. ¿Has experimentado estas sensaciones, Fran? Volvemos al tema de qué es realidad y qué es fantasía y qué es imaginación, ¿no? Yo supongo que tenemos esa necesidad, ¿no?, de sentirlo a veces. Incluso yo tuve un caso que ilustraría, o al menos que decía, bueno, pues una viuda pues decía que su marido se le empezaba a aparecer en sueños, que se preparase, que se iba con ella. Una viuda a ver, no sé si tenía 70 años, tampoco era excesivamente mayor, ¿no? Y bueno, pues lo comentaba a los hijos, bueno, es que esto es normal, pues claro, soñar de que, bueno, es algo normal, lo echas de menos, ¿no? Lo curioso fue que a los pocos días fallece. Y lo más curioso es que cuando los hijos van a buscar la ropa para hacer el entierro y demás, para vestirla en el ataúd y demás, pues resulta que ella había dejado toda su ropa dobladita exactamente, pero no algo con unas instrucciones que lleva un año en el armario, sino reciente. Claro, a mí estos casos me dejaban, claro, digo, a ver, ¿qué hay, no? O sea, es algo que cuanto menos te da muchísimo que pensar, ¿no? Una de las cosas que se dicen es que cuando una persona ha de fallecer, la persona que ha de morir recibe como unos inputs, unas señales de algún familiar. ¿O lo has podido experimentar esto en tus vivencias como especialista? No de una manera así tan clara. Sí que es cierto que como que hay determinadas etapas. De hecho, hay una que dicen es el momento álgido de la vida, porque es el momento álgido para morir, ¿no? Hay como una especie de la persona, hay un momento en que la persona parece que, pero si parece que se encuentra mejor, y sí, incluso está aparentemente físicamente más mejorado, más mejorada, y dices, ¿qué está pasando? Fíjate, si está mucho mejor. Es como se está preparando, ¿no? Eso sí que lo he vivido. En ese acompañar de, algo está sucediendo ahí, ¿no? Y me estoy y de alguna forma él o ella decir, me estoy preparando, ya me queda poco, ¿no? Estoy pensando ahora en una chica de 57 años que tenía cáncer y su ilusión, en todo el tiempo que yo estuve con ella en su casa, tenía una revista de lecturas encima de la mesa y iban pasando las semanas y esa revista siempre estaba encima de su mesa, es decir, la trasladaron de la habitación, porque era una casa de 2 pisos, la trasladaron de su habitación, estaba en el 2.º piso y la bajaron en el comedor. Es decir, que el comedor era su habitación, porque así cuando venía el equipo de padres la podía atender mejor y tenía más luz. Y un día yo le dije, oye, esta revista siempre está aquí, pasan las semanas, los meses, y esta revista está aquí. Y la cojo y me dice, claro,
¿te acuerdas, Ana María, que te decía que mi madre me hacía siempre unos vestidos tan bonitos y que le gustaba tanto que yo fuera que fuera tan arreglada? Dice, mira, ahora te voy a explicar. Y eso no me lo había contado. Abre, dice, ¿ves este vestido? Y me enseña un vestido de una persona que llevaba. Y dice, me encanta, me encanta. Este será el vestido que yo me haré para cuando yo esté bien, en honor de mi madre. Y lo dejó ahí, pasó un tiempo y en un momento, una tarde me dice, bueno, creo que este vestido lo voy a dejar para otra fecha. Y se puso bien, es decir, hizo como clic, y sentí, algo está pasando ahí. Y a los 2 días fallecía. Pero ella ya me dijo que ese vestido lo iba a dejar para otra fecha. Y al día siguiente era como, ostras, hoy parece que te veo, ¿qué ha pasado? Te siento como más... Sí, de hecho, una curiosidad que ocurre en las personas que van a fallecer es que justo saben cuándo van a fallecer. Esto ocurre en muchos hospitales que saben que mañana va a ser el día, siempre que estén conscientes, claro. Como que hay algo interior, hay como una voz, algo que les indica que va a ser pronto. ¿Esto también te ha ocurrido? Yo creo que, y estoy convencida de ello, tenemos un día para nacer y un día para morir. Y esto está en nuestro registro, esto está registrado. Lo que pasa es que, por supuesto, como la mayoría de información no la tenemos, no la tenemos presente. Pero estoy convencida que sí. Y en ese día que estamos convencidos, es decir, el día que es nuestro día para morir, en verdad, estoy convencida que lo sabemos. Lo que pasa es que volvemos al mismo proceso, es decir, ¿por qué? No sé, yo leyendo a místicos o a grandes místicos de hinduistas, que son como seres, bueno, parece ser que han sido seres que han vivido un proceso de vida y que en su proceso de muerte han muerto justamente o se han desprendido de este traje, viviendo una muerte consciente, ¿no? Y yo estoy convencida de ello, pero para eso siento que el trabajo que venimos a hacer aquí en la Tierra y que en verdad nos toca hacer es el hacernos consciente de quién somos. Y en la medida de que seamos más conscientes, yo estoy convencida que todos podremos llegar a saber ese día, quizá voy a prepararme que mañana ya me toca volver para mi casa, en vez de vivirlo de una forma tan traumática y tan lúgubre y tan triste y tan oscura. ¿Cómo sería, no? Vivirlo, mira, pues ya estoy terminando mi tiempo de vacaciones en la Tierra, me voy para otro planeta. ¿Y te has encontrado alguna vez con algún caso que se establezcan supuestos vínculos o no tan supuestos entre el moribundo, la persona que está a punto de fallecer, y algún familiar o algunos familiares? Me explico. Con el caso, por ejemplo, personal, te lo digo porque es que yo viví unas cosas muy extrañas. Yo recuerdo que, bueno, mi padre pues ya le habían dicho que no había nada que hacer, estaba en una cama y tal, pero bueno, más o menos estaba estable, y justo vino una visita, vinieron unos amigos de mi hermana, bueno, estaban hablando, salimos todos un poco fuera a hablar y demás, y hubo un momento en el que yo sentí algo raro, y justo entré y entonces vino el fallecimiento. Claro, a mí me pareció muy extraño que justo en ese momento yo digo, uy, algo pasa, tengo que entrar, y justo en este momento pues ya, uy, ¿qué pasa? Ya entraron mis hermanos y demás, ¿no? Pero sí que, tal vez porque era yo el que tenía más vínculo en los últimos momentos. Eligen cuándo y con quién. Eligen cuándo morir y con quién morir. A mí también me pasó, me gusta esta experiencia porque es que a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo cuando se murió mi padre estaba en el hospital, y mi padre pues se había quedado con mi madre, y a mí, bueno, era más jovencita, yo no estaba en el hospital tampoco, yo estaba con mi tía y se podía haber muerto cuando quisiera. Yo le pedí que por favor que me esperara, y justamente me acuerdo que bajé del coche,
venía con mi tía, no sé por qué tuve el impulso de correr como nunca hasta el hospital, nunca lo hacía, ¿eh? Empecé a correr, abrí la puerta y justamente cuando abrí la puerta empezó a morirse. O sea, cuando lo has dicho me he sentido totalmente identificada porque realmente me espero. Sí. Sí, sí. Esperan, quieren morir, escogen a la persona con quien quieren dejar partir. Sí. Y hay veces que la persona no lo vive nada bien, ¿eh? Porque luego es... Y no había nadie más, yo hubiera necesitado que ahí estuviera y lo que hubiera podido hacer, pero ¿y por qué me eligió a mí? ¿Por qué me eligió a mí? Uf, y qué responsabilidad. Y luego aquellos hijos que, por ejemplo, están fuera de viaje o en otro país y no pueden asistir al funeral de su propio padre, que estos hay muchos casos. Sí. O las personas que mueren por accidente en algún desastre natural y que desaparece y cómo lo vives, ¿no? Estos son casos extremos. Pero los hay y más de lo que nos imaginamos, porque hay tantas tipificaciones de muerte, o por incendio, porque el cadáver no se ha podido encontrar, o porque no están las condiciones óptimas y lo que se presenta es un ataúd con una fotografía. Y ahí el fallecido no se ve nunca. Es decir, son experiencias de muerte muy traumáticas donde el proceso de duelo se dificulta. Hay dificultades en el proceso de duelo, porque la ausencia, el no ver el cadáver es como yo lo vi y ¿dónde está? Y lo continúo buscando, ¿no? Mentalmente es como continuar vinculado a nuestro ser querido buscando dónde está, ¿no? O cuando hay desastres naturales o son situaciones donde los procesos se complican. Para que la gente lo sepa, un proceso de duelo, ¿de cuántos años estamos hablando? ¿De 2, de 3, de 7? Por término medio, por ejemplo. No hay tiempo y siempre es lo primero que digo, porque a menudo una de las preguntas cuando se inicia un proceso de duelo es: ¿esto va a durar mucho? ¿Esto va a ser así siempre? Porque el dolor es tan intenso, el dolor es tan profundo. ¿Cuándo será al final, no? ¿Cuándo podré coger aire? No hay un tiempo y para cada uno será un tiempo, pero habitualmente un proceso de duelo por muerte de un hijo, los 2 primeros años son los 2 años más difíciles, pero yo tengo personas que hace 18 años que se les murió un hijo y me vienen ahora, después de 18 años, o de 14 o de 20. Y elaboramos y vamos al inicio porque ese duelo no se ha hecho, ¿no? Y lo que ha sucedido es que se ha cronificado ese dolor. Entonces hay un tiempo, puedo decir un tiempo, pero no va a servir, porque para cada uno va a ser uno, ¿no? Pero cierto que los 2 primeros años para los padres lo necesitan, igual que para viudos, viudas, pero yo prefiero no poner el tiempo. Es que para mí el tiempo no existe, es una condición social en que hay un calendario y vamos sacando páginas de calendario cada mes, pero estoy poniendo tanta energía en desgravar mi disco duro que prefiero no meter más información con el calendario, a pesar de que, por supuesto, vivimos en un espacio social donde quedamos aquí a las 2 y yo voy a estar aquí a las 2 y eso es un calendario y es una hora social, ¿no? Pero yo invito a que se pueda ir más allá del tiempo, en el tiempo del no tiempo, es decir, en el tiempo de mi espíritu, en darme permiso para sentirme, para conectarme conmigo, con mi propio respeto de quién soy. Y si en mi propio proceso yo necesito 1 año, pues necesito 1 año, y si necesito 5 años, necesito 5 años. Lo que pasa es que luego ahí hay otro proceso y es: ¿y todavía estás así? ¿Cómo es posible? Por si ya ha pasado tanto tiempo.
ese es cómo se acompaña, ¿no? Y con lo cual la sociedad no ayuda a no. O sea, necesitamos llorar y necesitamos un tiempo, cada persona tiene un tiempo y simplemente hay que esperar a que la persona esté preparada para asumir el duelo. Es que va a dispar, ¿no? O sea, la persona que lleva el duelo lo lleva muchísimo más tiempo que no la gente que te rodea. Los que te rodean enseguida se olvidan. Pero claro, tú lo sigues llevando, ¿no? Sí. En todos los aspectos, en intensidad, en emociones, en cogniciones, en pensamiento. Los demás dejan de pensar, su vida está llena de otro tipo de pensamientos rutinarios de su vida, pero en mi vida, mi mente está llena de eso todo el día. Para mí fueron peores los meses posteriores que no, incluso cuando estuve en el tanatorio. Sí. El tanatorio estaba allí, estaba en el ataúd, pero estaba allí, aunque fuese el cuerpo. Pero luego los meses posteriores para mí fueron muchísimo más duros. De hecho, cuando estás justo en los momentos inminentes después de la muerte, hay como un proceso natural en el cuerpo que hace ver como si estuvieras en una ensoñación y que no te creyeras esa realidad. Esto es un fenómeno muy natural que ocurre, ¿no? Totalmente. Y que hay personas que pueden estar en ese proceso 1 mes, 2 meses, oscilando, con oscilaciones, por supuesto, pero pueden estar ahí entre 1 mes, 2 meses, como yo recuerdo que yo puse un plato en la mesa y cuando en casa llegaron las personas que iban a comer conmigo me dicen, oye, ¿y quién más va a venir? Ah, no, es verdad, si no va a venir. No, nada. Saco. Es decir, hay un tiempo, pero esa es una etapa más de shock. Luego hay otro proceso, ¿no? Ese momento donde la incredulidad, no es posible, cómo es posible, qué ha sucedido, qué no ha sucedido, o evitar, ¿no? Evitar contactar con toda esa realidad que no quiero, que todavía no estoy preparado o preparada para poder mirar, ¿no? Y la etapa de duelo, que es vivir el dolor de la pérdida. Te quería preguntar, Ana María, después de superar un duelo, imaginemos que se ha muerto un familiar, pasan unos años, envejecemos y nos toca a nosotros, porque todos vamos a pasar por el proceso de la muerte, será con enfermedad o no, pero todos nos vamos a morir. Entonces, ¿cómo nos podemos enfrentar a ese momento? Nos faltarán 30, 40 años. ¿Cómo podemos enfrentarnos a ese momento, a nuestra propia muerte? Porque la sociedad no nos informa, nadie nos dice cómo hemos de prepararnos. Entonces, de aquí 30 o 40 años nos moriremos. Dime algo, Ana María, con lo que yo, por ejemplo, me pueda ayudar en ese momento en que yo me esté muriendo, por ejemplo. ¿Cómo me puedo preparar? ¿Qué consejos nos darías? Bueno, yo creo que los consejos, primero que no hay consejos, porque el consejo es muy gratuito y por otra parte es una interferencia a la vida de la otra persona. Y para mí cada persona y cada ser humano somos tan únicos y tan divinos que no, más que consejos es, yo invito a vivir o invito a compartir y voy a compartir mis reflexiones y cómo yo vivo este proceso. Porque esta pregunta ya no espero hacérmela. Yo no sé, no tengo mi manual en que, bueno, no sé si tengo una fecha de nacimiento y yo siempre digo en mi carnet de identidad tengo esa fecha y al lado no me pone no tengo otra. Aproximadamente, más o menos, tengo una leve intuición, pero esa es mi intuición, pero no es cómo me voy a preparar dentro de 40 años, es cómo me estoy preparando ahora. Y decía que os compartí antes con vosotros, es decir, mi deseo más profundo de mi vida es tener la capacidad de conocimiento cada día para prepararme a cada momento. Porque para mí la muerte es la vida.
A cada momento voy muriendo poco a poco. Hay una parte de mí donde cada día voy dejándola. Es decir, que vivir con intensidad la vida es prepararnos para la muerte, Ana María. Es decir, vivir la vida conscientemente es vivir la muerte conscientemente. Conciencia. Cuanto más consciente soy de mi vida, más consciente voy a ser de mi tránsito para la muerte. Así es como yo quiero morir y como me estoy preparando para ello. Y sé que es así porque ese camino ya lo hice una vez. Solo que no me quedé porque no estaba preparada para ella y volví. Y como que sé que ese camino puedo hacerlo, ahora sé que lo hacía inconscientemente, pero yo ahora sé que puedo prepararme para ello. Ese es mi propósito vital en esta vida. O sea, dirías vivir conscientemente. Sí. Fran, ¿te imaginas ese día, que ojalá tarde mucho, en el que te mueres realmente, te vas a morir un día? ¿Te has puesto a pensar realmente cómo vivirás ese momento? Si estarás enfermo, si serás mayor, ¿cómo aceptarás el momento? Bueno, sería un poco... Es complicada esta pregunta, te pongo en un brete. Sería arriesgado saber cómo va a ser mi tránsito final. Pero a veces en la mente tenemos como una intuición, que decía Ana María, a veces tienes como una pequeña intuición porque tú serás el mismo realmente. Yo he pensado mucho en la muerte, la verdad es que sí. Y he vivido las experiencias de la partida de mis dos padres, he tenido otras experiencias por temas a los que sabemos que me dedico. Yo creo que estoy preparado, pero tampoco quiero ser tan esto de decir el día que me vea frente a la muerte qué es lo que va a pasar, tampoco lo sé. Realmente, si nos dijeran que nos vamos a morir mañana, ¿qué haríamos? Viviríamos la vida con intensidad, ¿no? Intentaríamos hacer todo lo que no hemos hecho hasta ahora. Eso es vivir la vida con ganas y entusiasmo, valorando también pues un abrazo, un saludo, una amistad. Para mí tengo algo pendiente, es decir, ahora y aquí, en este momento. Si este fuera mi último momento, saldría corriendo. ¿Hay algo que tengo pendiente? ¿Hay algo que tengo que decir a alguien? ¿Hay algo que en mí no está bien? Para mí es eso. Es decir, que si tenemos algún conflicto interior, No te lo lleves, resuélvelo y no te lo lleves. Exacto. Porque si no, luego en el momento... Porque si no, total, ahí te va a salir y vas a tener que resolverlo, y si no, va a quedar y tendrás que volver a resolverlo. Mejor lo resuelves. Yo creo que este es un bonito final, el resolver los conflictos y llevarnos eso. Me gustaría, para acabar, que me dijerais qué os habéis llevado de esta charla, Fran. Bueno, yo me he llevado el convencimiento primero de que me lo he pasado muy bien hablando de un tema que está bueno en la sociedad, de que creo que realmente si hablásemos más de la muerte, el conocimiento nos ayuda y creo que es un tema que se debería tratar, que se debería hablar, que es normal, como hablamos de otras cosas, y para mí pienso que es una preparación también, es una instrucción. Ana María. Yo me llevo algo importante en mí, es darme permiso para poder compartir de una forma abierta, sin temor a que los demás puedan sentirse heridos o puedan sentirse mal con la manifestación de mi verdad. Porque todo lo que comparto es mi experiencia, y yo siento que no hay una verdad ni una mentira, hay mi verdad de cómo yo construyo mi vida, cómo la he construido y de cómo cada día la voy construyendo. Y el hecho de poder poner palabras me da más fortaleza, me ayuda en mi propio proceso y me hace sentirme mucho más capaz a la vez de abrirme a compartir y a seguir compartiendo una verdad que siento que a mi alrededor cada vez más voy sintiendo que se va abriendo, y me siento pues satisfecha y contenta de poder tener ese espacio para poder
seguir hablando de ello, porque la vida es esto. Se ha ido. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Fran. Creo que ha sido una charla entrañable, hemos tratado temas muy importantes en la vida de todos nosotros. Creo que ayudaremos a muchas personas, en eso estamos, y me encantaría seguir hablando de este tema, o sea que os emplazo por si hacemos alguna vez pues algún tema parecido. Vale, así que muchas gracias por venir, gracias a todos, y pasamos ahora a las preguntas que tengáis. Muchas gracias.